Padre, en el nombre de Jesús regresamos nuevamente a tu presencia con corazones llenos de gratitud, Señor, por la multitud de bendiciones con las cuales tú, Señor, nos has bendecido en este día, Señor. Han pasado infinidad de cosas en la vida de los que están aquí presentes, Señor, que sin duda alguna dejan ver que tú eres nuestro Dios y que tú cuidas de tu pueblo y que tú no abandonas al caído, Señor, y que 7 veces tropeza el justo y en cada una de esas tú los levantas, Señor. Tú eres nuestro pastor y en el día de hoy pues nos has pastoreado. En momentos nos has consolado, nos has concedido reposo, tranquilidad, sosiego, Señor, y sin duda alguna tu bondad y tu misericordia han estado con nosotros durante este día. Ahora llegamos a este momento, Señor, estamos aquí gracias a tu gracia, gracias a tu salvación, Señor, y lo que desearíamos es que pudiésemos utilizar este tiempo correctamente, que nos ayude, Señor, a tener un entendimiento más acertado de tu iglesia, que nos ayudes a recalibrar, Señor, dónde está nuestro compromiso contigo, Señor Jesucristo, con tu iglesia, Señor, y que por medio de tu gracia nos lleves a hacer los ajustes que sean necesarios hacer. Cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor, necesitamos hacer eso. Así que, Espíritu Santo de Dios, te concedemos a ti, Señor, el control absoluto para que nos enseñes, mantengas nuestra mente enfocada en las cosas de arriba, Señor, en las cosas que son tuyas. Pon tu mano sobre Pastor Marcel, Pastor Willy, las hermanas que están sirviéndote, Señor, en la guardería, y oramos nuevamente por nuestros hermanos de nuestra iglesia que no están aquí porque físicamente no pueden estar. Te rogamos por ellos que continúes restaurando su salud, Padre Santo, y en el proceso, Señor, que lleves su mente, toda su alma a la presencia de Cristo, Señor, que el resultado de la aflicción o adversidad que puedan enfrentar en este momento resulte en un conocimiento más profundo, más genuino, más real, de mayor comunión con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, con el amado de nuestras almas, con nuestro Señor Jesucristo. En su nombre que oramos, para su gloria. Amén. Si tienen su Biblia, búsquela en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Pablo en ese contexto habla acerca de la venida del Señor. Simplemente leemos la porción bíblica y hacemos unos comentarios breves. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Esto dice la Escritura: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En otras palabras, no hay necesidad que escriba sobre el particular porque nadie sabe cuándo ese día habrá de acontecer. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si son hermanos, están en luz porque están en Cristo. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hubo un momento que en ese mundo andábamos, pero ahora, gracias por la gracia de Dios, ya no es de esa forma. Hemos sido rescatados, hemos sido limpiados, hemos sido sanados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Versículo 6, que es el pasaje que queríamos enfatizar, por favor, préstele atención para los que llegaron ahora, es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Versículo 6 dice: a la luz de eso, ¿a la luz de qué?
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo Jesús, Cristo está en nosotros. Por tanto, a la luz de eso, no durmamos. Si quiere subrayar esa frase, hágalo, por favor. No durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Estemos alertas, estemos conscientes, estemos controlados por el Espíritu Santo, que es la fuente de nuestra sobriedad. Versículo 7, pues los que duermen, los que están ociosos, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos de Cristo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación, la certeza y seguridad de salvación como casco. Dios, versículo 9, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, que es lo que en esta noche tratamos de hacer, edificaos unos a otros, que es lo que las sesiones de Matete tratan de hacer, así como lo estáis haciendo. Continuemos haciendo lo que estamos haciendo, animarnos mutuamente a través del estudio de la palabra, edificarnos mutuamente a través del estudio de la palabra. Spurgeon escribe sobre este versículo 6 lo siguiente, es bien breve. Es probable que se adormezcan los cristianos que se aíslan de otros y van solos por la vida. Inevitable, el cristiano que se aísla de los demás termina dormido. La implicación es inefectivo. La implicación es que no podrá nunca honrar a su Señor como debería hacerlo. Sin embargo, en comunión, en coinonía, congregándose, compartiendo con otros cristianos, permanecerás bien despabilado, renovado y animado, y harás un progreso más rápido en el camino al cielo. No es que vamos a progresar para ganarnos al cielo, sino que en el proceso de ir al cielo hay un progreso que hacer, que es lo que se conoce como santificación. No obstante, al reunirte con otros, como lo estamos haciendo en esta noche y como lo hicimos hace 20 o 25 minutos, los que llegaron temprano, toda esa oportunidad extraordinaria que tuvieron de poder compartir, no obstante, al reunirte con otros para debatir sobre los caminos del Señor, dice Spurgeon, cuida que el objeto de la discusión sea siempre el Señor. En otras palabras, asegúrate que tu conversación, sea la que sea, tenga como eje, que tenga como centro la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continúa diciendo este amado pastor, que tus ojos de la fe permanezcan enfocados en Él, en Cristo, que tu corazón se llene de Él, de Cristo, que tus labios siempre hablen de lo grande que Él es, Cristo. Si habitas cerca de la cruz, no te dormirás. Aleluya. I like that. Procura profundizar tu conocimiento del verdadero valor del lugar a donde te diriges. Está hablando del cielo. Procura profundizar tu conocimiento del verdadero valor, de ese lugar que nos está esperando, ese lugar que Cristo está preparando para nosotros. Si recuerdas, ¿por qué razón debes hacer eso? Por esto. Si recuerdas que tu destino es el cielo, no te dormirás en el camino. Venía en dirección a la iglesia acompañado de Pastor Marcel, y parte de nuestra conversación pues giraba sobre este asunto, y Pastor Marcel en una forma u otra hizo precisamente esa misma afirmación. Si recuerdas que tu destino es el cielo, no te dormirás en el camino. La forma en que él lo señaló es que si tienes presente que tu destino es el cielo, la forma en que vas a ver las circunstancias, las situaciones que hay en tu alrededor, sean enfermedades, sea adversidad, va a ser totalmente distinta. Si usted no vive consciente de que su destino final es el cielo,
la forma que usted va a responder a la adversidad, a las enfermedades, a la circunstancia que sea, no va a ser la forma correcta. Pero si usted vive seguro, con la certeza, yo tengo un destino ya preparado para mí, que son mis mansiones celestiales que Cristo está preparando para mí, pues entonces la forma en que usted va a responder a lo que suceda a su alrededor va a ser distinto y definitivamente va a ser una forma que va a traer gloria y honra a nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Así que déjeme leer lo último. Los resultados de la comunión incluyen aliento, piedad, crecimiento espiritual, comunión entre nosotros, ¿ok? Y la comunión no es una cosa opcional, la comunión es una cosa que se requiere de nosotros. No tener comunión periódicamente o consistentemente es estar viviendo en desobediencia para con lo que la palabra nos dice. Cuando tenemos comunión con otros y compartimos lo que Dios hace en nuestra vida, contribuimos a que crezca nuestra fe. Cuando tenemos comunión con otros, por ejemplo, anoche tuvimos comunión unos con otros a través del medio quizás no es lo mejor que podríamos tener, pero en cierta forma pues nos permitió anoche tener comunión unos con otros. Y al tener comunión unos con otros en la noche de ayer, en una forma u otra, contribuimos a que la fe mutua de unos y de otros crezca al escuchar las cosas que Dios ha hecho, cosas que Dios está haciendo, o la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor. All right? Así que lo que hacemos entonces es que continuamos con las notas que teníamos la semana pasada. No sé si las tiene a la mano o no. Si tiene su binder, pues entonces las tiene, porque nos tomamos la iniciativa de incluir en el binder que algunos de ustedes solicitaron, pues las notas de la semana pasada. La vez pasada hablamos, la sesión pasada, de la iglesia y pues la pregunta no fue qué es, sino quién es, porque la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, right? Okay. I'm sorry, is that right? Yeah, I got it right, okay. La iglesia es el cuerpo de personas llamadas por la gracia de Dios para glorificar a Dios, sirviendo a Dios en este mundo. Es la definición que hemos adoptado para el estudio de nosotros. Y en la página número 5, el encabezamiento dice: la palabra eclesia se usa en referencia, y vimos varias de esas ilustraciones, en referencia a aquellos que Dios ha llamado. Número 2, en referencia a aquellos que Dios ha llamado a estar juntos. Número 3, la iglesia es una asamblea terrenal con un destino celestial. Número 4, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia también, muy importante, es una familia. En la página número 6, los blancos que tenemos, por medio de la fe en Cristo somos hijos e hijas de Dios. Por medio de la fe en Cristo somos hermanos y hermanas en la fe. Número 6, la iglesia es una novia y esposa. En momentos se refiere a la iglesia como novia, en otros momentos se refiere a la iglesia como esposa. La iglesia es como un edificio. No es que la iglesia es un edificio de madera, de cemento, de mármol, de ladrillo. Es como un edificio, right? La iglesia número 7 es una casa, es un templo. Número 9 y el punto número 10, que yo creo que ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. La iglesia es un campo, pero es preferible ponerle al lado, la iglesia es un terreno, es como un terreno, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, versículo 9, all right? ¿Todo el mundo sabe dónde estamos las notas? All right, ok. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, Pablo escribe: yo planté, el yo es Pablo, planté, Apolos regó. Entienda que donde está plantando es un terreno, y ese terreno es la iglesia del Señor Jesucristo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, el crecimiento de la iglesia, right? Espiritual o numérico, relacional, lo da Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si alguien debe recibir algún crédito, es Dios.
Amén, amén. Versículo 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. En griego comunica la idea de campo, terreno, y eso es lo que acabamos de mencionar. Así que la iglesia en gran medida es tierra de Dios. Dios está creciendo en esa tierra que somos nosotros. Dios está cosechando esa tierra que somos nosotros. ¿Con qué propósito? Para que nosotros demos ¿qué? Fruto, right? Ok, sí que la iglesia es un terreno. Número 11, la iglesia es un árbol. Acuérdense que señalamos que hay toda clase de imágenes, toda clase de metáforas con relación a la iglesia. Y lo que estamos es tratando de identificar algunas de ellas. Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 24. Vamos a leer hasta el 19 solamente, por cuestión de tiempo. Si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, ese olivo silvestre somos nosotros, ¿ok? La iglesia de Cristo. Y tu olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jaste contra las ramas, y si te jaste, recuerdas que no sustentas tú a la raíz, ni a la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera insertado. Por otro lado, vemos a Cristo hablando de que nosotros somos parte de un árbol. Somos ramas de una vid. En Juan 15:5 dice la Escritura, Cristo hablando, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, absolutamente nada que tenga valor eterno podéis hacer. Número 12 en sus notas, por favor. La iglesia es un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 9. Esto es lo que dice. Acercándonos a Él, ese Él es Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Tenemos toda clase de referencia a esa acción de parte de la institución religiosa en el contexto del Antiguo Testamento, y de la misma forma en el Nuevo Testamento, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, conforme al plan soberano de Dios. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y subraye, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él, obviamente sabemos que está hablando de Cristo cuando habla de piedra preciosa escogida, el que cree en él no será jamás ni nunca avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Alguien dice amén, aleluya? Amén. Él es precioso, debe ser precioso, Cristo es precioso. La pregunta es si en realidad si eso es una realidad en mi vida, si cuando escucho el nombre de Cristo, si cuando medito en Cristo, si el que sea precioso describe mi respuesta a la persona de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ser edificados mutuamente al hacernos ese tipo de preguntas y con honestidad responder. Y si no lo es, pues entonces sabemos que tenemos en nosotros ese Espíritu Santo que va a hacer la obra poderosa dentro de nosotros por medio de su gracia. Y lo que tenemos que expresar primero, confesar como deficiencia en nuestra vida. Cristo no es lo que debería ser. La Escritura dice que Él debe ser precioso para mí y no lo es. Yo no estoy satisfecho, contento, contenta con esa realidad. Ten misericordia de mí, haz la obra en mí, abre mis ojos, dame el discernimiento, haz lo que sea necesario, pero que Cristo sea precioso para mí. Esa es la receta bíblica para lidiar con una pregunta como esa.
Si al ser confrontado con la realidad, cuando piensas en Cristo, lo ves como algo precioso, si no lo es, pues entonces lo que acabo de señalar es lo que debe proceder en tu vida. Y como ha acontecido en la vida de la iglesia a través de la historia, y personalmente, pues ese ha sido mi caso, porque cuando me he encontrado con palabras como esas y muchísimas otras que describen a Cristo, pues el Espíritu Santo pues me deja saber, that's not your case. Así no es como tú lo ves. Y yo tengo la opción de hacerme, como dicen en mi país, el chivo loco, ¿sabes? Seguir por ahí para seguir leyendo y ponerme a leer otra cosa, o detenerme ahí en ese momento y hacer los ajustes que es necesario hacer, ¿ok? Estamos hablando de que ¿cómo se llama esta serie de matetes? Recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia, por el Señor Jesucristo, right? Recalibrando es reflexionando, reevaluando, right? Con el propósito de hacer ajustes, right? ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo está mi amor para con el Señor, con la iglesia del Señor Jesucristo? Right? Al reflexionar, al reevaluar, el Espíritu Santo me va a indicar qué es cuál es la condición, dónde estoy, y el propósito es, entonces, descansando en la gracia de Dios, hacer los reajustes que necesito hacer. Amén. Eso es lo que estamos persiguiendo. Versículo 8, ¿verdad? Versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Mire ahora. Pero vosotros, los creyentes, la iglesia, sois, entre otras cosas, linaje escogido, real sacerdocio. Estamos hablando de que la iglesia es un sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mucho lo que podemos decir con relación a la cuestión de ser sacerdocio, pero lo podemos resumir en dos cosas básicas que eran las responsabilidades del sacerdote en el Antiguo Testamento. Una, interceder por el pueblo de Dios. Otra, llenar las necesidades del pueblo de Dios. Right? Los sacerdotes son aquellos que trabajan en el templo, en el contexto del Antiguo Testamento, y ofrecen sacrificios de alabanza a Dios. Se espera de ellos que tengan un conocimiento profundo de la gloria de Dios, probablemente en una forma mayor que la que otras personas tenían. Estoy hablando del contexto del Antiguo Testamento, y es con esa imagen en que Pedro tiene en mente que nos dice: vosotros sois real sacerdocio. Nosotros tenemos algo que el sacerdote del Antiguo Testamento, fuese el que fuese levita o fuese lo que fuese, no tenía, que es la presencia permanente del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos a Dios en nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Right? Y por consiguiente, si hay un pueblo que pueda aspirar a tener un profundo conocimiento de la gloria de Dios en una forma que otras personas no tienen, es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Right? Piensen en eso. Somos real sacerdocio. ¿Okay? Otra cosa que podemos decir es que usted y yo no necesitamos otra persona para llegar a Dios. Señalé hace un momento que eran dos cosas, ¿verdad? ¿Sabe? Una de ellas era que intercedía, ¿verdad?, por el pueblo. Usted y yo no necesitamos que nadie interceda por nosotros con relación a Dios para poder llegar a Dios, porque tenemos a Cristo y Cristo es suficiente. Amén. Tenemos dos pasajes ahí que vale la pena siempre leer. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que usted y yo podemos venir a Dios, estar íntimamente familiarizados, debió haber dicho, con la gloria de Dios. Más adelante vamos a hablar un poco más detallado sobre el particular. Y número 13, all right. La iglesia es un cuerpo. Primera de Corintios 10:7 dice lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Efesios 1:22 y 23. Y sometió a todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su ¿qué? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Somos un cuerpo, tiene dos aspectos. El primero, somos un cuerpo unificado. Primera de Corintios 12:14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿ok? Pero también somos un cuerpo diversificado, ¿ok? Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, right? Pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Porque son distintos, diversidad, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, otra vez, unificado, uno en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. ¿Right? Así que una imagen muy linda de la iglesia del Señor Jesucristo, donde vemos unidad y diversidad al mismo tiempo. Ahora entonces podemos entrar a las notas que tenemos para la noche de hoy. Está bajo el título La Iglesia Universal y la Iglesia Local. Right? ¿Todo el mundo tiene esas notas? Good, all right. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice de esta forma, por tanto, mirad por vosotros, ¿ok? De sobrios, vigilantes en todo momento, y por todo rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Ahí está haciendo mención de la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esta sección, este segmento de nuestro estudio, como dije hace un momento, lo hemos titulado La Iglesia Universal y la Iglesia Local. El pasaje que acabamos de leer hace mención de la iglesia. Ahora lo que precisamos identificar es de cuál de las dos iglesias está hablando. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Ok? No voy a contestar la pregunta en este momento. Voy a dejar que usted, por su propia cuenta, pues pueda identificar a cuál de las iglesias se refiere Hechos 20:28 y 1 Corintios 16 y 19. Hasta este momento lo que hemos visto es, en esencia, la definición de la iglesia. Dijimos que no podemos pretender encontrar una definición exacta de la iglesia en la Biblia porque no existe, ¿verdad? Lo que sí podemos, pues, es ver las distintas cosas, los distintos aspectos, los distintos símiles, distintas ilustraciones, analogías que la Escritura tiene con relación a la iglesia. Right? Así que lo que en este momento queremos comenzar a hacer es profundizar y ver un poco en cuanto a cuál es la mejor descripción que podemos hacer de la iglesia.
En el proceso vamos a ver lo mismo que vimos anteriormente, y lo que vimos fue la multiplicidad de imágenes que la Escritura tiene con relación a la iglesia. Pero en esta sesión lo que vamos a ver es cómo esa multiplicidad de imágenes, de metáforas, analogías con relación a la iglesia, cómo las mismas se unen y forman uno solo. Veremos, entre otras cosas, que en ocasiones, muy a menudo, cuando la Biblia habla de la iglesia, en ocasiones nos habla de la iglesia en una forma en particular y otras veces nos habla en una forma totalmente distinta. ¿Okay? Así que veamos entonces nuevamente en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, hablándole a los líderes de la iglesia, mirad por vosotros y por todo el rebaño, iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuántos piensan que esa es iglesia local? ¿Cuántos piensan que es iglesia universal? All right. Los demás están indecisos. Right. Probablemente es iglesia universal. Y las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Obviamente está hablando de una iglesia local. La iglesia que está en Altamonte, la iglesia que está en Pine Hills, la iglesia que está en Sanford y así por el estilo. Okay? Now, vamos a ver entonces, Señor me ayuda aquí. Vamos a ver estas imágenes. This is better, right there. Yeah. Yep, that's true. Thank you. Estas imágenes de la iglesia universal y de la iglesia local. Right? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y vamos a ver estas imágenes, como acabo de decir. Primeramente veamos la imagen de la iglesia como una reunión en una casa, la reunión de la iglesia en una casa. Es una imagen que vemos aquí en Romanos capítulo 16, versículo 5. Esto es lo que nos dice. Saluda también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, la primera persona que se convirtió en Acaya. Romanos capítulo 16, versículo 5, nos habla nuevamente de la iglesia reuniéndose en una casa, iglesia local, right? I'm going to try to keep quiet. Vamos a dejar que sean ustedes mismos los que identifiquen cuál de las dos es la iglesia. Como ya dijimos, 1 Corintios 16, 19, ya eso lo vimos y es obvio que es iglesia local. La otra cosa que vemos es la iglesia reunida en una ciudad. La iglesia reunida en una ciudad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto es una ciudad. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Así que vemos la iglesia reunida en una casa, vemos la iglesia reunida en una ciudad y vemos la iglesia número 3 reunida en una región. Hechos 9:31. Entonces las iglesias que tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. No son en ese caso ciudades en particular, son regiones. Judea, Galilea y Samaria eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 31. Y entonces en el punto número 4 vemos la iglesia en el mundo. Contexto universal. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La iglesia que está compuesta de todos aquellos a través de la historia que han puesto su fe y su confianza en Cristo como Salvador y que se entregó a sí mismo por ella.
En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, está hablando de esa iglesia universal, la iglesia que está en el mundo, ¿verdad? Primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Okay? Así que vemos entonces esas imágenes de la iglesia universal. También vemos en la próxima parte de las notas suyas el énfasis dominante en el Nuevo Testamento es en la iglesia local. Nos habla de una iglesia universal y nos habla de una iglesia local. Ahora, mire acá en esta dirección, por favor, se lo suplico. ¿Por qué estamos hablando de esto? Quizás se pueda usted preguntar. Si no se ha preguntado, pues me hubiese gustado que se preguntara. ¿Por qué estamos utilizando nuestro tiempo en este momento, en esta noche y quizás la semana que viene, si no terminamos hoy, para hablar sobre este particular de la iglesia local y la iglesia universal? Simplemente porque a través de la historia y más en el día en que nosotros estamos viviendo, la tendencia a través de los distintos medios, las distintas redes sociales, es a promover la idea de que lo que es importante es ser parte de la iglesia universal. Que yo puedo ser parte de la iglesia universal y yo no necesito ser parte de la iglesia local. Que ser parte de la iglesia local es un anacronismo, es algo de otro tiempo, es algo que no tiene necesidad para mí en el día de hoy. Que yo puedo ser un cristiano fiel, devoto, tener la aprobación de Dios, estando en mi casa, mirando todos los predicadores que yo quiera ver, enviando mis ofrendas donde yo quiera enviarlas o lo que sea, sin necesidad de ser parte de una iglesia local. Ese es el pensamiento, esa es la idea que por años y años se ha estado promoviendo y que en el último año se ha multiplicado por montones de veces. Hoy más que nunca hay personas que piensan de esa forma. Y ya hemos hablado en los últimos meses, en distintos mensajes, hemos hablado sobre ese particular. Así que una de las razones por las cuales estamos recalibrando nuestro compromiso con la iglesia y con el Señor Jesucristo es precisamente por esto, por esta razón. Porque hay personas que insisten, entienden que yo no necesito hacer lo que ustedes han hecho en la noche de hoy. Que luego de un día de trabajo, luego de un sinnúmero de cosas que tuvieron que hacer, decidieron abandonar la comodidad de sus hogares para venir a un lugar a estar sentados escuchando una instrucción de carácter bíblico o compartiendo con personas con las cuales posiblemente no son de mi país, no tienen los mismos gustos que yo tengo, no tienen la misma edad que yo tengo. O sea, this is a waste of time en la mente de muchas personas. Right? So, por eso estamos en este ciclo en el cual estamos tratando de recalibrar, de reexaminar, reevaluar cómo en realidad cuál es el nivel del compromiso que yo tengo con Cristo y cuál es el nivel de compromiso que yo tengo con su iglesia. Y una vez esas preguntas sean contestadas, pues hacer los ajustes que sean necesarios. Porque cuando se recalibra, no solamente se reevalúa, right? O se reflexiona, sino que esa reevaluación o reflexión trae como resultado un ajuste en el instrumento que se recalibre. Los que saben manojeño, tienen experiencia haciendo esas cosas, ¿verdad? Los que han bregado con eso, pues saben qué es lo que yo estoy diciendo. Lo estoy repitiendo simplemente para beneficio de cada uno de nosotros, porque aún tristemente podemos hacer la gestión que hemos hecho de abandonar la comodidad de nuestro hogar, viajar, algunos de ustedes desde bastante lejos, right? 35, 40, 45 minutos para llegar aquí.
Y aún así no aprovechar el tiempo. Salir en la misma forma en que entramos. Anoche en el tiempo devocional que teníamos al finalizar, volvimos a repetir algo que ustedes ya saben y que hemos repetido muchas veces, y quizás ustedes lo han repetido y se lo han dicho a muchas otras personas, pero en nuestro diario vivir y en el ahorro y en las prioridades distorsionadas que tenemos, se nos olvida esa realidad de la enorme cantidad de expresiones del amor, del favor, la misericordia de Dios para con nosotros, que nos permite tantas cosas que we take it for granted. Poder respirar, poder hablar, poder ir al baño, poder hacer mis necesidades, poder conducir un automóvil, poder mirar, poder escuchar, poder oler, poder comer, poder hablar. Todas esas cosas las hacemos automáticamente y no nos detenemos a considerar el valor, la enorme bendición que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega la noticia, el resultado del examen es tal o cual. Entonces empezamos a verlo desde una perspectiva distinta. Lo saludable sería que no fuera necesario llegar a esos puntos para entonces nosotros pues recalibrar la adversidad, las malas noticias, los malos resultados, la pérdida de esto, aquello otro, muchas veces nos golpea y recalibramos un poco, o mejor dicho, reflexionamos, porque no hacemos el ajuste. Si hacemos el ajuste, lo hacemos en nuestra propia carne, lo que implica que en cuestión de semanas vamos a regresar nuevamente a donde estábamos originalmente. ¿Cuánto me están entendiendo? All right? Ok. Vamos a ver entonces ahora que el énfasis dominante en el Nuevo Testamento no es necesariamente en la Iglesia Universal. El énfasis es en la iglesia local. ¿Ok? Ambas imágenes, iglesia local, iglesia universal, pueden verse en la Escritura, pero mi intención es que me asegure de hacer hincapié en que el enfoque principal en el Nuevo Testamento se encuentra en la iglesia local. Escriba esto en las notas suyas, por favor. De las 114 veces que la palabra eclesia es usada en el Nuevo Testamento, al menos 90 de ellas se refieren específicamente a la reunión local de creyentes. Por lo menos 90 veces de las 114 veces es con referencia a esa reunión de creyentes. Por lo tanto, podemos inferir, podemos destacar, podemos insistir en que casi todo el tiempo que el Nuevo Testamento se está refiriendo a la iglesia como iglesias locales. Lo segundo que vemos es que la iglesia local es una clara expresión del cuerpo universal de Jesucristo. La iglesia local es una clara expresión del cuerpo universal de Jesucristo, que es la iglesia universal. Así que en nuestro estudio vamos a estar hablando, preste atención que es importante lo que le voy a decir ahora, vamos a presentar evidencia, vamos a presentar the facts, lo que dice la Escritura, right? Y vamos a considerar de que si es o no es importante estar comprometido con la iglesia local. ¿Cuán importante? ¿Es importante o no es importante? O si está bien con ser simplemente parte de la iglesia universal. Soy parte de la iglesia universal, estoy en Cristo, voy a estar aquí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Su bondad y misericordia me siguen todos los días de mi vida. Si yo estoy en Cristo, nadie me podrá arrebatar de su mano. Y cuando llegue el momento de que este cuerpo deje de funcionar, yo voy a estar en la presencia del Señor sin necesidad de estar rodeado de otros creyentes. Esa es la posición de la persona que dice:
que todo lo que necesito es ser parte de la iglesia universal. Pero vemos que el énfasis en el Nuevo Testamento está en la iglesia local. ¿Okay? Y lo número 3 en sus notas, por favor, la iglesia es ambos, visible e invisible. La iglesia es visible y la iglesia es invisible. ¿Cuántos han oído hablar de la iglesia invisible? Una iglesia que es invisible, ¿right? La iglesia universal, la iglesia visible y la iglesia local. Estoy adelantándole las notas, ¿ok? Escriba esto, la iglesia visible en sus notas, por favor. Es la iglesia como Dios la ve desde los cielos. La iglesia como Dios la ve desde los cielos. Esa es la iglesia invisible. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Esto es lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce la iglesia invisible, el Señor conoce la iglesia universal. Nosotros no conocemos la iglesia invisible, nosotros no conocemos la iglesia universal. El Señor la conoce. Amén. Nosotros somos parte de la iglesia universal, pero también somos parte de esta iglesia local. Amén. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que conoce el Señor los que son suyos. El Señor conoce quiénes de los que están aquí en esta noche, ojalá sean todos, son suyos. Interesante que inmediatamente Pablo dice, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Watch it. Hey. El Señor conoce lo que son suyos. Apártese de toda maldad cada cual que invoca el nombre del Señor. Pero ven acá, entonces la única forma que yo puedo apartarme de toda maldad es estando en la presencia del Señor, estando en el cielo, porque es el único lugar donde no hay maldad. Donde quiera que yo me meta va a haber maldad. Obviamente, pues entonces lo que está hablando es la disposición de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos permite reconocer que es aceptable a Dios y que no lo es. Cuando es algo que no es aceptable a Dios, eso se identifica como maldad. Y cuando el Espíritu Santo nos identifica algo de esa forma, está en nosotros, ¿sabes? ¿Me aparto o no me aparto? ¿Cambio la vista o no cambio la vista? ¿Cambio el canal o no cambio el canal? ¿Amén? ¿Cambio la conversación o no cambio la conversación? Escriba esto, por favor. La Iglesia Universal incluye a los verdaderos creyentes. La Iglesia Universal incluye a los verdaderos creyentes. Para la mayor parte de ustedes, estas son cosas que ustedes conocen hace tiempo, pero quizás hay algunos aquí que nunca habían pensado en el contexto de la iglesia de esa forma. Por otro lado, vemos la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? Escriba esto. La iglesia como nosotros la vemos en la tierra. Esa es la iglesia visible. La iglesia como nosotros la vemos aquí, en este lado de la eternidad. Right? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Hablando de la iglesia como nosotros la vemos en este lado de la eternidad. Escriba esto, por favor. La iglesia local incluye algunos falsos creyentes. La iglesia local incluye algunos falsos creyentes. En cada iglesia local es de esperarse que haya falsos creyentes. ¿Puede decir amén? Amén, lo que quiere decir, eso es cierto, eso es correcto. Eso es correcto, no porque el pastor Edwin lo haya dicho, es porque la palabra nos dice claramente que el trigo y la cizaña crecen juntamente. Y hay claras advertencias en la Escritura sobre esa realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que en la iglesia local incluye algunos falsos creyentes.
Ejemplo de eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. En una iglesia local, falsos creyentes. Y su palabra comerá como gangrena. Está hablando de falsos creyentes. Así aconteció, ahí tiene, Pablo los identifica por nombre. Eso debe ser algo que I don't know, maybe not, pero para mí tiene significado. En determinados momentos, Pablo se refiere a los falsos maestros, a los falsos profetas, pero en determinados momentos, Pablo los identifica por su nombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, enseñar, restaurar, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Por qué identifica a las personas por nombre en algún momento? Pues simplemente porque en iglesias locales es de esperarse que se incluya algunos falsos creyentes. Y si la iglesia ha identificado algunos que son falsos, es responsabilidad de la iglesia identificar esos que son falsos, porque al momento de ser expuestos en una iglesia local, guess what's going to happen? ¿Se van a quedar ellos en esa iglesia recibiendo la disciplina eclesiástica? ¿Sí o no? No. Uno de los enemigos mayores de la iglesia del Señor Jesucristo son los vehículos motorizados. Nunca había pensado en eso, ¿verdad que no? They are. En el pasado no había vehículos motorizados. Tú ibas a la iglesia que estaba cerca de tu casa, right? Y no había muchas iglesias. Ahora, si la iglesia me pone en disciplina, pues fine and dandy. Me subo a mi moto o a mi vehículo, lo que sea, y me voy para donde yo quiera ir. Otra advertencia de Pablo la vemos en Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé, subraye yo sé quiere decir estoy totalmente convencido. La misma palabra que se utiliza en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien. Esa certeza absoluta, no es duda, no es quizás, ojalá, es que yo estoy absolutamente seguro, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, yo sé que después de mi partida, Pablo se está despidiendo en ese momento de la iglesia de Éfeso, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, pero eso es de esperarse, eso es gente que viene de afuera. Pero no es lo único que dice, porque mira lo que dice el versículo 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Para qué? Eso ha sido parte de la historia de la iglesia desde ese momento hasta el día de hoy. Now, ante esa realidad, la cita del famoso padre de la iglesia, Agustín, es muy acertada. Escriba esto en sus notas, por favor. Muchas ovejas están sin pastor y muchos lobos están dentro de la iglesia. Eso lo dijo Agustín, lo escribió Agustín. Y es lo que Pablo nos está dejando ver ahí en Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30. Así que la verdad que se nos presenta en este aspecto aquí de la iglesia visible, la iglesia invisible, en los juegos de fútbol, soccer, si ha habido alguna lesión o algo así, ¿verdad? Durante los 60 minutos que se juega, yo creo que son, ¿verdad? O sea, pues se le añaden los minutos que han sido utilizados en otras cosas.
pues al comienzo de la sesión de hoy hubo unas lecciones y tuvimos que aguantar el comienzo, ¿verdad? Así que regáleme 3 o 4 minutos más ahí, por favor. Now, lo que quisiera es que reflexionáramos un poquito, ¿verdad? ¿Sabes? En cuanto a la cuestión esta de la iglesia visible y de la iglesia invisible. La iglesia invisible, todos somos parte, si somos de Cristo, somos parte de la iglesia invisible. Esa es la iglesia como Dios la ve desde los cielos. Conoce el Señor a los que son suyos. No es mi función ni mi prerrogativa el yo determinar quiénes son de Él y quiénes no lo son. ¿Amén? Right. Lo que tengo que asegurarme es de que yo lo sea, que no haya duda en mi corazón, en mi alma, de ninguna clase con relación a eso. Right. Y esta iglesia invisible, la iglesia universal, incluye los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son parte de esta iglesia universal. A través de la historia ha habido personas que realmente han sido creyentes, cuyos nombres fueron escritos desde el comienzo de la creación, desde antes de la creación, en el libro de la vida, que Dios, conforme a lo que la Escritura enseña y compartimos anoche en el tiempo devocional, son aquellos que Dios escogió porque le plació, en el horno de la aflicción, decíamos anoche, citando a Isaías, creo que era 49:10, no estoy muy seguro en este momento, y que Dios en su momento, conforme a su plan soberano, llamó con ese llamado irrevocable, santo, que es el llamado a la salvación. Amén. Esos son los verdaderos creyentes. La otra iglesia es la iglesia visible. Es la iglesia como nosotros la vemos en la tierra. La iglesia como nosotros la vemos los domingos. La iglesia como la vemos los miércoles. La iglesia con las verrugas y las arrugas. Y esa iglesia local incluye, porque la Escritura enseña a algunas personas que son falsos creyentes. Ahora, ¿qué debería provocar eso en mí? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Si yo reflexiono, reconsidero esos dos señalamientos, ¿verdad? ¿Qué cosas, a qué conclusiones, qué cosas podrían provocar mi atención? ¿Okay? Una de ellas es que hay que ser cuidadoso. ¿Amén? ¿Sí o no? Right? Otra de ellas es que hay que ser paciente. ¿Sí o no? Right? Otra de ellas es que no puedo estar llegando a conclusiones acerca de Cristo y su iglesia en base a la conducta de algunas personas. Right? Otra es que realmente el único que sabe realmente qué es lo que está dentro de la persona es Dios. Por lo tanto, cuando nos reunimos como iglesia local, es importante que se cuide lo que se dice. Dios ha establecido pastores, obispos para la edificación, la protección de la iglesia. Quizás esto le ayude a entender por qué razón los pastores de ustedes son tan celosos y son tan estrictos con relación a quién viene a predicar, inclusive cuando alguien en una clase se está hablando, ¿right? En esta parte de este ciclo de Matete, pues no hemos tenido mucha participación de ustedes, pero ustedes saben que en el pasado, pues cuando teníamos más participación, que eventualmente la vamos a seguir teniendo, pues parte de la forma de enseñanza nuestra es que cuando alguien levanta la mano, lo que preguntamos inmediatamente es ¿qué tú quieres? ¿Qué tú tienes? ¿Una pregunta o un comentario? Si es una pregunta, pues se acepta. Si es un comentario, muy pocas veces se acepta.
Why is that? ¿Por qué es eso? Right? Pues en el día de hoy, pues estamos viendo una de las posibles razones. ¿Okay? Hay que ser sumamente cuidadoso de lo que decimos y de quién lo dice en la iglesia. Amén. Sobre ese asunto, pues, vamos a seguir hablando porque es sumamente importante. Así que yo creo que es prudente que paremos aquí y pues la semana que viene pues continuamos. Recordatorio para ustedes, gracias por venir, gracias por alentarnos mutuamente, ¿verdad? Con su presencia y eso. Y no olvide, por favor, que el próximo domingo tenemos un compromiso serio. Dame un chancecito. Hello, familia. Espérate, un momento, por favor. Un segundito. Tenemos un compromiso sumamente serio con el Dios que nos salvó, con el Dios que demostró su fidelidad para con cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia local, allá para abril del año 2017, cuando atravesamos la transición que fuimos forzados a atravesar. El milagro extraordinario que Dios hizo al hacer lo que hizo con nosotros y movernos en la forma en que nos movió de iglesia, de esa forma tan sobrenatural, a este lugar que ha sido lugar de bendición para todos nosotros. Right? So, los servicios conjuntos que tenemos, los tenemos como Ebenezer. Hasta aquí nos trajo el Señor y de aquí en adelante nos continuará llevando como recordatorio. Amén. Right? So, de la fidelidad de Dios y una oportunidad para expresar nuestro amor a estos hermanos que en su momento fueron utilizados por Dios para recibirnos. Y ese vínculo de amor que Dios ha creado, pues es necesario cuidarlo. Amén. Nos siembran, otros riegan, tenemos que regarlo para que continúe dando frutos. Así que en ninguna forma hay espacio para mirar el servicio de la semana de este domingo como una interrupción, como algo que no es lo que yo... Todo lo contrario, si está mirando así, confiese su pecado y arrepiéntase. Porque está mirando bien, pero que bien para adentro, no está mirando como debe mirar. Amén. Así que tenemos ese compromiso para las personas que están mirando a través de las redes sociales, que son parte de esta iglesia local. Este domingo es tiempo para estar aquí a las 11:30. Lo vamos a tener escuela bíblica, pero vamos a estar todos juntos y vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Ok? Así que tiene tiempo para prepararse para tomar la Cena del Señor dignamente. God is good. All the time. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Aquí estamos para luchar por tu palabra, Señor. Aquí estamos a luchar, Señor, porque tu palabra es todopoderosa, Señor. Y tu palabra es suficiente, Señor. Tu palabra es nuestra corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. Gracias por permitirnos considerar, reflexionar un poco acerca de tu iglesia, Señor. Y cuando vamos de camino, Señor, que venga a nuestra mente la porción bíblica que leímos al comienzo acerca del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. El día no lo sabemos, pero sí sabemos que vendrá. Y que cuando llegue ese momento, Señor, pues que nos encuentre haciendo y viviendo en la forma que le agrada a nuestro Padre Celestial. Conduce nuestro móvil de regreso y danos el descanso que necesitamos en esta noche. Sé con nuestros hermanos, hermanas que físicamente se están restableciendo, están enfermitos, Señor. Pon tu mano santa, poderosa sobre ellos en esta hora. Jehová Rafa, sana conforme al poder que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén.
All right, Dios los bendiga.